29,000 millones de pesos son lo que está en juego, mismos que salió a defender el cártel inmobiliario de Acción Nacional. Sí, 29,000 millones de pesos se exhiben en una tranza, por supuesto, del cártel inmobiliario relacionado además con el Infonavit. Ante esto, conseguimos que los panistas salieran a marchar. Sí, salieron a llenar las calles, finalmente emitieron un mitin, cerraron calles y dieron un discurso supuestamente para defender los derechos de los trabajadores. El gran problema es que Acción Nacional no dijo los derechos específicos de cuáles trabajadores estaba defendiendo. Hoy nos queda claro que lo que estaba defendiendo Acción Nacional era uno más de sus negocios millonarios. Sí, una millonada es lo que se descubre en estas tranzas. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ya se los dejó bastante claro. Contestó también la presidenta qué va a pasar con el gobernador de Sinaloa. Claudia Sheinbaum tomó los micrófonos de la conferencia de prensa mañanera para decir unas cuantas verdades. ¿Va a ir Claudia Sheinbaum por la renuncia de Rubén Rocha Moya o qué es lo que va a ocurrir? Mientras tanto, también hablaremos de la tunda que le dio a Ernesto Zedillo. Se exhibió como madrazo y la Bastida. Publicaron que Zedillo sí negoció la alternancia con México y Estados Unidos, mientras que Denise Dresser dice que es gracias a Carlos Salinas de Gortari que México se posicionó y gracias a eso Octavio Paz obtuvo el premio Nobel, se ganó Miss Universo. Bueno, ahora tenemos que darle las gracias por existir nada más y nada menos que a Carlos Salinas de Gortari como cortesía de las nuevas ocurrencias de Denise Dresser. Norma Piña está acorralada. Sí, le renuncian a Norma Piña supuestamente. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy dejó exhibido que es la propia presidenta de la Corte, los propios ministros quienes están operando en contra de sus propios trabajadores. Además, tremendo revés al que se enfrentan. Querían detener la elección al Poder Judicial y les salió el tiro por la culata. Imperdible la entrevista de Gerardo Fernández Noroña al respecto. Si Norma Piña y su pandilla no lo quieren hacer, pues será entonces el Senado de la República quien lo haga. Además, hablaremos de Donald Trump, quien hoy está en shock. La presidenta Claudia Sheinbaum puso el ejemplo y ahora está en graves problemas porque se están revelando todos los presidentes de otras naciones que estaban acostumbrados a la subordinación con Estados Unidos. Tras seguir el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, han decidido tomar cartas sobre el asunto. Sí, ningún mandatario extranjero se va a dejar doblegar por Donald Trump, y es que ya varios se unieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y están empezando a levantar la voz para defender la soberanía de sus países. Vamos a hablar de esto y mucho más noticiosos para que se queden conmigo, me acompañen, porque además dice Pedro Ferriz de Con que Claudia Sheinbaum no va a poder terminar su mandato. ¿Será que Pedro Ferriz y compañía van a buscar la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum? ¿Será que van a conseguir sacarla del poder para que así regresen quienes antes solían gobernar o quienes han sido siempre un parásito del presupuesto público? Ya lo veremos porque el discurso de Pedro Ferriz está bastante escandaloso. Además, continúan las serias advertencias de que pronto México se va a convertir en Venezuela. Sí, todo gracias a Claudia Sheinbaum. López Obrador lo advirtió. Ella no es fresa como él. Y ahora dicen que tenía razón, que Claudia Sheinbaum nos está orillando por completo a la venezualización. De esto hablaremos en unos momentos. Quédate conmigo. Bienvenidos. Cuando hablamos de dinero, de presupuesto público, cuando hablamos del combate a la corrupción o de destinar ese dinero a programas sociales, los primeros en saltar, los primeros en reclamar y en levantar la voz son los panistas. Bueno, pues ahora se ponen sobre la mesa 29,000 millones de pesos que se pagaban por parte del gobierno a despachos corruptos. ¿Quién los pagaba? El Infonavit. Bueno, pues no es coincidencia que al ver que están en juego los negocios millonarios de algunas empresas y despachos, los primeros en salir a levantar la voz, los primeros en salir a gritonear en contra de una reforma a la ley del Infonavit y en contra del combate a este esquema de corrupción,
sean los panistas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente dejó sin dientes a Jorge Romero. Dejó claro que la manifestación que armaron el día de ayer en la Ciudad de México no es más que una manifestación a favor de la corrupción. Es la protesta por la corrupción. Bueno, no protesta, ¿cómo se dice? A ver, la manifestación para que siga la corrupción. Eso fue lo que se manifestó el PAN ahí en el Infonavit. Se hicieron una protesta en el Infonavit para defender la corrupción, porque dicen que los trabajadores y que... Entonces, ¿está bien que se sigan manifestando? O sea, del cártel inmobiliario a la defensa de la corrupción en el Infonavit. Pues sí, le fue como en feria a Jorge Romero y compañía. ¿Por qué? Porque, en efecto, salieron a defender la corrupción de manera cínica y descarada. Los mismos que encabezan y que son los líderes, las cabecillas del cártel inmobiliario, son los mismos que ahora salen a defender la corrupción que hay al interior del Infonavit, que también involucra, hay que decirlo, el cártel inmobiliario. Pero esto es a nivel nacional. Así se manifestaba Jorge Romero y con este discurso trataba de convencer a la gente en la Ciudad de México de que Morena se quería robar tus ahorros del Infonavit. Así quieren convencer con estos discursos al pueblo mexicano de que Morena o Claudia Sheinbaum te quieren dejar sin hogar. Llevas años ahorrándolos en un fondo muy importante que existe desde décadas, que es un fondo de la vivienda. Todas las mujeres y todos los hombres que han trabajado siempre han pagado una parte de su sueldo a un fondo que maneja el Infonavit. ¿Para qué? Para que tú como trabajadora, como trabajador, el día que tú quieras, puedas obtener un crédito para comprar vivienda y la puedas comprar donde tú quieras. Pues es tu libertad decidir dónde quieres vivir, cómo quieres comprar, en qué colonia y en qué tiempo. A ver, vamos a poner las cosas claras a Jorge Romero, porque dice que el gobierno se quiere robar tus ahorros, sí, que el Infonavit te descuenta de tu salario y ese dinero se lo quiere quedar el gobierno. Habría que recordarle a Jorge Romero que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se detectaron desvíos en el programa Fideicomisos de Apoyo a la Vivienda por parte de desarrollos inmobiliarios y funcionarios del Infonavit. También se acusó a empresas fantasmas de participar en esos desvíos. Aunque las cifras específicas de los fraudes varían, según las investigaciones, ya se está empezando a destapar la cloaca. Y ni qué decir de los sexenios panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, en donde ya se han señalado constantemente irregularidades en la adjudicación de contratos y programas de vivienda que dejaron a miles de personas con créditos impagables o con casas abandonadas. Según algunos reportes, en los gobiernos panistas de Felipe Calderón y de Vicente Fox existieron prácticas de corrupción en el otorgamiento de créditos a desarrolladores inmobiliarios. Es decir, otra vez, queda exhibido que Acción Nacional es el rey del cártel inmobiliario. Queda exhibido una vez más cómo desde los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón desviaban miles de millones de pesos del presupuesto público para desarrolladores inmobiliarios. Es más, ¿cuánto dinero desvió Felipe Calderón a una cuenta en el extranjero para darse a sí mismo un crédito? Felipe Calderón, panista, de este propio grupo de Jorge Romero y compañía. ¿Con qué cara vienen a decirle a la gente que es el gobierno de Claudia Sheinbaum y que es Morena quien te quiere quitar el dinero de tu casa, cuando ha quedado evidenciado que quienes sí han quitado el dinero a los mexicanos, a los ciudadanos de la vivienda, han sido los gobiernos del PRIAN? El caso más reciente, el Infonavit le pagaba 29,000 millones de pesos a despachos corruptos para demandar masivamente a beneficiarios y así quitarles sus casas. Porque no solamente era el tema del cobro excesivo, sino que las viviendas se construían muy distantes de las ciudades, no eran adecuadas para la gente y eso ocasionó esta cartera vencida. Y bueno, en 2012
se implementó una estrategia de juicios masivos, los que les decía yo, a través de despachos, los cuales cometieron irregularidades, porque no se notificaba a los acreditados. Se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago. Como se hizo masivo y casi fue discrecional lo que hicieron los despachos, pues incluyeron gente que no tenía problemas. Y, por ejemplo, un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México, lo demandaban en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse. Aunque no. Tremenda exhibida la que reciben una vez más los defensores del cártel inmobiliario, pero no Jorge Romero. Jorge Romero está plantado en su papel de querer ser héroe nacional. Jorge Romero salió a las calles a decir una sarta de mentiras. Y es tu dinero como trabajadora y trabajador. ¿Y ahora qué es lo que pretende este gobierno? Ahora el gobierno pretende quitarte tu dinero de ese fondo para que el gobierno se ponga a construir y solo les puedas comprar al gobierno. ¿Qué de cierto es eso? Es completamente falso, porque en la ley, en la reforma que se propone al Infonavit, se propone también, por supuesto, la colaboración con privados. A ver, el gobierno de Claudia Sheinbaum se propuso a construir casas, sí. ¿Cuántas casas propuso construir Claudia Sheinbaum? Eso es lo que debería decir Jorge Romero en su discurso. Fue una propuesta de campaña que el gobierno te facilite, o por lo menos a quienes alcancen el acceso a la vivienda. Pero los desarrolladores independientes van a seguir haciendo lo suyo. Claudia Sheinbaum propuso que con el apoyo del gobierno y también de los privados se espera construir 1 millón de viviendas. Pero Jorge Romero, miren, él está perdido en su discurso diciendo que es Morena quien se va a robar el dinero de tus ahorros, que vas a tener que comprarles a ellos las casas en donde las pongan. A ver, ¿qué no fue Vicente Fox, el presidente que mandó a crear un montón de casas en las periferias de las ciudades en donde ni siquiera había accesos a los servicios públicos? ¿Qué no fueron los gobiernos panistas quienes supuestamente hicieron inversiones millonarias para darle vivienda a las y los mexicanos? El boom de la construcción se le llamó al sexenio de Vicente Fox, en donde a través de desarrollos masivos financieros por el Infonavit y el Fobiste, es decir, a través de tu dinero y de las dependencias de gobierno, se tenía el objetivo de reducir el rezago habitacional. Pero bueno, resulta que lo que se le ocurrió a Vicente Fox y a los panistas maravillosos que ahora salen con estos discursos ridículos es que las casas tenían que ponerse en las periferias, en zonas alejadas de las ciudades, donde no existía ni infraestructura básica como transporte público, sin agua potable, sin drenaje y sin electricidad. Todo esto, ¿por qué lo hicieron? Para abaratar los costos de tierra y maximizar la cantidad de viviendas entregadas. ¿Pero quién se iba a ir a vivir a esas casas si no tenían servicios públicos? Las casas durante ese tiempo eran de 40 a 60 metros cuadrados, 40 a 60 metros cuadrados, con materiales de baja calidad. Porque sí, así es como acostumbran gobernar los panistas que ahora se levantan el cuello diciendo que quieren defender tu dinero y tu acceso a una vivienda digna, cuando para ellos una vivienda digna eran casitas de 40 a 60 metros cuadrados con materiales de pésima calidad y sin servicios públicos. Y si el gobierno quiere construir a 100 kilómetros de aquí, esa es la opción que tú vas a tener. Así es que hoy estamos Acción Nacional para decirle a los legisladores de Morena y de este gobierno, el que se impone, el que no escucha, que Acción Nacional va a dar la lucha, porque no vamos a permitir que se metan con tu dinero. No vamos a permitir que se metan con tu dinero, dice Jorge Romero. Que vamos a dar la lucha, nada más que el problema es que Jorge Romero no está diciendo. Van a dar la lucha en favor de quién. La lucha en favor de las grandes constructoras como Geo, Homex y Urbi, que fueron las que se beneficiaron enormemente con el modelo de Vicente Fox, que favoreció, por supuesto, las alianzas público-privadas.
Eso es lo que está defendiendo Jorge Romero. Una vez más, Acción Nacional defendiendo al cártel inmobiliario. Sí, otra vez los panistas defendiendo lo indefendible. Por eso hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues los tuvo que poner en su lugar, diciéndoles que esa fue la marcha por la corrupción. Corrupción. Es la protesta por la corrupción. Bueno, no protesta. ¿Cómo se dice? A ver, la manifestación para que siga la corrupción. Eso fue lo que se manifestó el PAN ahí en el Infonavit. Y sí, vaya que fue la protesta para que siga la corrupción. Los líderes del cártel inmobiliario, imagínense, peleando y gritoneando para pedir una vivienda digna, cuando se acababa de dar a conocer que el Infonavit pagaba 29,000 millones de pesos a despachos corruptos para poder demandar masivamente a beneficiarios. Y de esta manera les quitaban sus casas. Un negocio redondo, inmobiliario, que por supuesto estaría relacionado con los panistas. ¿Ustedes qué opinan, noticiosos? Déjenme aquí sus comentarios que los estoy leyendo. Silvia Tori, muchísimas gracias. Dice Víctor Martínez Cruz, ahí se nota que para ser prianista se necesita no tener memoria y ser descarados e hipócritas a más no poder. Jorge Romero, sigue así, destruyendo a tu partido Acción Nacional, porque terminará en el basurero de la historia, sí. Que siga a Jorge Romero con el legado de Marco Cortés y con esa rachita ya encaminada de uno de los peores dirigentes nacionales en la historia de ese partido. Que sigan, porque están a punto de obtener su extinción. Isidro Canché, muchísimas gracias, bienvenido amigo, y a todos los que van llegando, vayan dejando sus comentarios. Dice Felipe Calderón, es el que cuida el dinero de los trabajadores mexicanos, por eso se lo roba. Lo cuida pero en su bolsillo, igual que la mayoría de los prianistas hoy en día. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada una vez más sobre el pésimo desempeño, o al menos la pésima respuesta del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se le ha exigido constantemente y ya desde hace tiempo su renuncia ante la ola de violencia que se vive en el estado, pero principalmente ante su actitud. Una actitud que deja mucho que desear, en donde el gobernador Rubén Rocha Moya, en lugar de solidarizarse con los ciudadanos, en lugar de ponerse en el lugar del pueblo, ha decidido dar discursos en donde argumenta que no está pasando nada, que todo está bien, que no es para tanto, cuando en realidad cualquier hecho violento, cualquier situación que haga sentir en riesgo a las personas, cualquier situación que haga que la gente no pueda salir a gusto a las calles, es una situación que debe ser atendida, respaldada por el gobierno. Bueno, pues Rubén Rocha Moya no lo está consiguiendo, no lo está haciendo lo suficientemente bien. Pues hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió si va a quitar al gobernador de Sinaloa o no. Hay coordinación, es lo importante, porque hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priistas de antes, que nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la presidenta de la República, porque primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador. Nosotros lo que hacemos, y es nuestra responsabilidad, es coordinarnos con todas las instituciones de los gobiernos estatales, municipales, y ahí donde haya algún problema con algún gobierno municipal, pues no nos corresponde al gobierno, le corresponde en todo caso a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República. Entonces, a todos aquellos que piden que la presidenta quite y ponga gobernadores, pues no, eso se llama autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia y creemos en la construcción de la paz y la seguridad. Híjole, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dio una respuesta contundente. Se acabaron los tiempos de los gobiernos del PRI, en donde ponían y quitaban gobernadores a su gusto. Eso se le llama autoritarismo. Pero es a Claudia Sheinbaum a quien le dicen autoritaria cuando ella está acatando la Constitución, acatando las leyes. En todo caso, pues habría que pedir a los gobernadores que prometieron en campaña revocación de mandato
que se pongan las pilas. Habría que solicitar a los congresos locales, que además la mayoría son a favor de Morena, que propongan la revocación de mandato para gobernadores. Es más, yo te pregunto, ¿quieres revocación de mandato para gobernadores, sí o no? Para todos, en todo el país. Así como la presidenta de la República se tiene que someter a la consulta para la revocación de mandato, como la mayoría, si la mayoría de los mexicanos lo pide, ¿te gustaría que hicieran lo propio los gobernadores? Que también a mitad de sus sexenios, si el pueblo lo pide, se sometieran a la revocación de mandato, o que se quede como está. Porque hoy hay varios gobernadores en la lista que si se sometieron a la revocación de mandato, no terminan su gobierno, no terminan su sexenio por el descontento del pueblo. Lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum es digno de reconocimiento. ¿Por qué? Porque incluso hoy Joaquín López Dóriga reveló a través de su noticiero que sí, no es un chisme que inventó la presidenta Claudia Sheinbaum. En efecto, Carlos Salinas de Gortari cuando menos quitó a 19 gobernadores. ¿A cuántos gobernadores quitó Carlos Salinas de Gortari? 19 gobernadores es mucho. Aún así, decían que era un gran presidente. Debo decir, yo sé que antes los presidentes quitaban a los gobernadores. Carlos Salinas quitó a 19 de 31. Pero la Constitución no le da esa facultad a la presidenta, no puede quitar, le correspondería en todo caso al Senado. Y es que convenientemente hoy desde los partidos opositores están exigiéndole a Claudia Sheinbaum que destituya a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, por haber dado tan malos resultados y estar dando tan pésimas respuestas al pueblo. El gobernador ya dijo, el pueblo pone, el pueblo quita, y tiene razón. La presidenta Claudia Sheinbaum dice lo mismo. Hay métodos democráticos. ¿Para qué? Para quitar a los gobernantes si no le gustan al pueblo. El gran problema es que no se ha legislado la revocación de mandato para los gobernadores. De lo contrario, Rubén Rocha Moya va a llevar a que en Sinaloa Morena pierda el estado. Es muy probable si es que no ratifica, si es que no acomoda sus ideas. Y es que sí, en efecto, el único que quitó de 17 a 19 gobernadores de manera cínica y descarada fue Carlos Salinas de Gortari. Sí, lo removió, aunque la Constitución no le daba facultad a Salinas de Gortari para hacerlo. Aunque era ilegal, lo hizo. 19 gobernadores, cuando menos, fueron quienes, debido a presiones políticas, conflictos internos o simplemente por decisión de Salinas de Gortari, no terminaron su gobierno. No crean que Sala nada más los corrió por corrupción o ese tipo de cosas, no. También los corrió por desacuerdos y conflictos internos del PRI. Porque claro, ahí no mandaba el presidente de la República para todos y por todos, ahí nada más mandaban los del PRI. En algunos estados había divisiones dentro del PRI y Salinas decidió reemplazar a los gobernadores que no tenían control político o que eran muy independientes para poner los que estaban a su servicio. Imagínense ustedes de qué nivel era el autoritarismo del PRI, como para remover a gobernadores. Removieron al de Chiapas, al de Guerrero, al de Michoacán, simplemente por decir algunos. Eso hizo Carlos Salinas de Gortari cuando gobernó. Pero yo no he visto que cuando se habla de autoritarismo se mencione a Carlos Salinas de Gortari. Al menos no lo hacen los fachos, los desvergonzados que recibían su chayote y sus cheques. Eso sí era autoritarismo. Pero ahora resulta que Claudia Sheinbaum, que somete todo al voto popular y a la democracia, es la autoritaria que nos va a convertir en Venezuela. Dicen por acá en los comentarios, y Dresser dice que Salinas fue el mejor presidente de México. Ahorita les voy a poner los comentarios que anda diciendo Denise Dresser porque están para llorar, son de risa. Dice también por acá Roberto Carlos Rogelio, el gobierno de Sinaloa ya tiene esa conciencia con el pueblo de Sinaloa. Es por eso que comenta que no pasa nada en el estado. Es de no creerse que en México aún ande suelta esta persona ponzoñosa de la piña. Sí a la revocación de gobernador. Y mira, te lo voy a poner aquí en una encuesta. Iniciar una encuesta le voy a poner aquí. Para que ustedes me contesten y para que se vea la exigencia del pueblo de México.
¿qué opinas de la revocación de mandato? Imagínense ustedes si se pudiera hacer, si lo legislaran y se hiciera ya. ¿Qué opinas de la revocación de mandato? Pero ya no para la presidenta de la República, porque ese ya está legislado, está en la Constitución, sino más bien para los gobernadores. Imagínate que se pudiera hacer y que todos se sometieran a ella. ¿Estás a favor o estás en contra de esta medida? Te acabo de poner la encuesta. Participa, contéstame. Aquí en Facebook también te leo en los comentarios. Revocación de mandato, dice, hace falta disciplina. Afortunadamente solo es una minoría quienes creen y apoyan a esta porquería de partido y los parásitos que lo conforman. Esa es la buena noticia, dice Gera Jiménez. Sí, afortunadamente ya es una minoría quienes apoyan a Acción Nacional. Tan es así que están a 40,000 personas de perder su registro porque no consiguen que la gente se afilie a ese partido. Es correcto, dice, fuera todos los que ocupan cargos públicos. Sí, revocación de mandato a gobernadores. Bueno, escríbeme en los comentarios y veme dejando aquí, por favor, también en la encuesta. Nos recuerda por acá Alejandro Quiñones. Dice Handal, eso no es nada. En el sexenio de Luis Echeverría se quitó por la fuerza a los gobernadores y les quitaron todos sus privilegios. Bueno, Ernesto Zedillo no mandó sacar a todos los ministros de la Corte nomás por plumazo. Y de un día para otro ya teníamos nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y todos los había puesto Ernesto Zedillo. Esos son los autoritarios. No Claudia Sheinbaum o López Obrador, que todos lo someten a la democracia y a la decisión del pueblo mexicano. Así de confundidos están y seguirán los prianistas. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el momento y ya agarrando vuelito para ponerle una tunda otra vez a Ernesto Zedillo. Porque sí, dejando exhibido quiénes son los verdaderos autoritarios, exhibió la presidenta como Roberto Madrazo y La Bastida. Fueron ellos, los priistas, quienes publicaron que Zedillo había negociado la llamada alternancia de México con Estados Unidos, cuando Estados Unidos les hizo un préstamo de 40,000 millones de pesos para enfrentar el error de diciembre. Brazos abiertos, siempre. Bueno, ahí está, se negoció alternancia con Estados Unidos. ¿De qué fecha es esta nota? Ah, 22 de enero del 25. ¿Será? No, yo creo que esa es la... No, del 2015, ¿no? Ahí está, 5/7 del 2015, perdón, esa es la impresión que viene arriba. 5 de julio del 2015. Se negoció alternancia con Estados Unidos. Madrazo. La Bastida otra vez. La razón principal podría ser esta. Cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de 40,000 millones de dólares para afrontar la crisis de diciembre, el error de diciembre que además fue creado y construido por los propios prianistas. Así la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió a estos personajes. Aún así, Denise Dresser salió a decir y a alabar a Carlos Salinas de Gortari, sí. Ahora resulta que de acuerdo a las teorías de Denise Dresser, tenemos que darle las gracias a Carlos Salinas de Gortari por posicionar a México en el extranjero. Tenemos que darle las gracias a Carlos Salinas de Gortari porque fue gracias a él que a Octavio Paz le dieron el premio Nobel. Incluso se atrevió a decir Denise Dresser que fue gracias a Carlos Salinas de Gortari que se ganó el Miss Universo por primera vez en la historia del país. Esto provocó las burlas de sus propios compañeros en Latinos, imagínense ustedes. ¿Qué hace Carlos Salinas? De quien no soy fan, pero moviliza a todo un sector en Estados Unidos a través del cabildeo,
los medios, la imagen de México. Fue ese año en el que México hace esta exposición en el Museo Metropolitano. Lupita Jones gana Miss Universo. Octavio Paz gana el Premio Nobel. O sea, todo eso producto de una campaña de posicionamiento. Bueno, pero no le debe el Premio Nobel a Salinas. O sea, no se lo consiguió Salinas. No estoy sugiriendo eso. Pero hay un poder suave. Pero, que se o sea, había un posicionamiento producto de una estrategia deliberada de promover. Todos en la mesa se estaban aguantando la risa. Se estaban aguantando las carcajadas por lo que estaba diciendo Denise Dresser, que ahora le quiere levantar el cuello a Carlos Salinas de Gortari. Ahora resulta lamentables las declaraciones de Denise Dresser, aunque tampoco sorprenden. Tampoco sorprenden de quién se ha vuelto en una arrastrada, y perdón que lo diga así, pero una arrastrada de los prianistas. Cada día están más delirantes los discursos de la oposición, de una oposición que perdió credibilidad, que perdió la dignidad, que perdió todo. Bueno, les está faltando piso para arrastrarse de verdad. Les falta piso para seguir poniéndose de arrastrados de los gobiernos neoliberales. Hoy Denise Dresser salió a defender a Carlos Salinas de Gortari. Lo mismo que Lili Telles poniéndose de tapete del gobierno de Estados Unidos. Es una vergüenza el nivel de comentócratas y de intelectuales que tenemos en México. Imagínense, de Denise Dresser pasamos a Pedro Ferriz de Con, que dice que Claudia Sheinbaum no va a terminar su sexenio. Sí, advierte Pedro Ferriz de Con que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no llega a los 6 años de gobierno. Yo a Claudia la veo que no puede acabar este sexenio. Esto lo he venido diciendo ya desde hace varias semanas. La veo fuera de su capacidad. No tiene incluso la sagacidad que tuvo López Obrador de irla sorteando, pero le dejó una bomba, y creo que no solamente le dejó una bomba, sino que sigue manteniendo esa bomba. Yo sigo pensando que detrás de Claudia está gobernando López Obrador y que estamos viviendo un maximato. La historia lo va a determinar cuando pasen los años, pero él está en la posición más cómoda, está detrás de los reflectores, no está recibiendo el fuego, pero es el que está orquestando toda esta enorme problemática. Y no debemos de olvidar que a Rubén Rocha Moya lo puso López Obrador porque es su amigo personal. Por Dios, estamos viviendo un país en descontrol y con una presidente que no sabe siquiera reaccionar ante una situación de esta naturaleza. No es que el pueblo ponga y el pueblo quita y que en otro tiempo ya lo hubieran quitado. Fíjense nada más la incongruencia de este señor, la incongruencia de Pedro Ferriz, porque primero dice que a Claudia Sheinbaum la dirige López Obrador. Primero dice que todas las decisiones que hoy toma la presidenta son decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Pero luego dice que Claudia Sheinbaum no va a poder terminar su gobierno porque no está llegándole a los talones a Andrés Manuel López Obrador, porque no está actuando de la misma manera, porque no... A ver, entonces, que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Está Claudia Sheinbaum actuando bajo las órdenes de López Obrador o está actuando ella solita? Dice Pedro Ferriz que no va a terminar su sexenio la presidenta porque no está sabiendo sortear la situación. Hoy la presidenta, que según Pedro Ferriz no sabe sortear la situación, ha sido reconocida a nivel internacional, en China, en Europa, en Sudamérica, en Canadá, por la forma en la que ha sorteado, sí, las respuestas que ha dado a Donald Trump, por la forma en la que se ha enfrentado al presidente de Estados Unidos. Hoy Claudia Sheinbaum es una de las líderes más importantes a nivel mundial. Está en el top 10 de las mujeres más importantes y más poderosas del mundo. Claudia Sheinbaum en México tiene una aprobación del 80%. Y ni hablar de cuando sale a las calles a preguntarle a la gente qué tan de acuerdo está con la postura de Claudia Sheinbaum y las respuestas que ha dado al gobierno de Estados Unidos. Más del 70%, casi el 80% de los mexicanos respaldan las respuestas de Claudia Sheinbaum. Pero Pedro Ferriz dice que no va a llegar
a la revocación de mandato, que no va a llegar a terminar su sexenio Claudia Sheinbaum, porque la propuesta de la derecha mexicana, que está devastada, es sacar del gobierno a la presidenta de México en cuanto llegue la oportunidad de la revocación de mandato. Sí. Tanto se lanzaron en contra de la revocación de mandato en el gobierno de López Obrador. Quisieron sabotearla hasta el cansancio, no les funcionó. Pero ahora, la revocación de mandato, legislada por Morena y por la 4T, será la herramienta que están dispuestos a utilizar los opositores para poder sacar del gobierno a Claudia Sheinbaum. Continuamos con la información. ¿Qué opinas de la revocación de mandato para los gobernadores? Dicen acá, a favor 87%, en contra el 13%. Juan Carlos ya nos mandó acá un superchat lleno de halagos y cosas bonitas. Muchísimas gracias, mi queridísimo Juan Carlos, que no te corran. Paciencia, bájale al volumen nomás tantito. Mira, yo aquí hablo quedito. Muchas gracias, amigo. Como siempre, un abrazo. Dice, la presidenta es toda una presidenta y sabe cómo hacer y gobernar este país. El único que no va a terminar bien el sexenio, déjenme decirlo, es Acción Nacional y el PRI, porque son los que sí están en riesgo de perderlo absolutamente todo. Pero no solamente es Alejandro Moreno, Jorge Romero, el PRI y el PAN quienes están a punto de perderlo todo. También es Norma Piña. Norma Piña está acorralada. Resulta que ya le renunciaron, quisieron disfrazar pues una situación de despido para acusar a Claudia Sheinbaum, que si la elección del Poder Judicial no se iba a poder realizar porque no había quien eligiera. Bueno, armaron un circo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, dejando exhibida la realidad. Una realidad que Norma Piña quería disfrazar de una tremenda tragedia. Pues no fue de que el tribunal dijera que podía continuar el poder legislativo a través de la selección al azar, sino que fue una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos. Entonces, pues sí, pues ya que tenía que hacer el comité, si ya no iban a trabajar. O sea, porque lo ponen así como renuncian los... No, pues si ya no tenían trabajo. Ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué resolvió el Tribunal Electoral? Que los 3,000 y tantos que quedaron en la primera selección de ese comité, el Senado de la República va a hacer una selección al azar de esas personas y esas son las que van a participar como parte del Poder Judicial. Le salió el tiro por la culata a Norma Piña, así literalmente. Y es que resulta que querían frenar la elección del Poder Judicial diciendo que ellos iban a acatar los amparos y las suspensiones y que entonces ya no iban a decir quiénes iban a participar. Norma Piña y sus amigos llegaron a tal descaro de darle la espalda a los suyos. Sí, de ese nivel estaban las cosas al interior del Poder Judicial. Imagínense, había gente del Poder Judicial que se inscribió para participar en el proceso electoral. Pero Norma Piña y sus secuaces decidieron que no, que los iban a mandar a todos completitos por un tubo. ¿Por qué? Pues en actitud de venganza, por supuesto. Lo hicieron como venganza Norma Piña y sus amigos, porque esperaban que nadie se inscribiera y resulta que sí hubo gente que se inscribió. Y ahora, bajo esas artimañas, el comité que va a evaluarlos decidió renunciar, que porque había un amparo no se iba a poder hacer el trámite, no iban a poder seguir adelante porque la Corte no se los había permitido. Bueno, pues ahora le salió el tiro por la culata y será el Senado de la República quien decida quiénes van a estar en la elección. Tremendo revés el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, Gerardo Fernández Noroña, hoy en entrevista con Azucena Oresti, dejó claro y dijo lo que ya todos sabíamos. No solamente ya no hay diálogo con la Corte por la elección judicial,
sino que Norma Piña demostró que no tiene palabra. Congreso, van a estar invitados los medios, siempre que son los mirones son de palo, decíamos de niños, tienen que guardar absoluto silencio y corresponde a la mesa directiva. El procedimiento no se debe interrumpir bajo ninguna circunstancia, debe llevarse a cabo hasta terminar. Entonces, estamos ya preparados y viendo los últimos detalles para este proceso inédito e histórico. Bien. Y sí, nos cayó la guillotina cuando ya nos estábamos despidiendo. Sí. No hubo ninguna. Ayer decía Luis Donaldo Colosio que lo mejor era dialogar y llegar a un acuerdo civilizado, etcétera. Ya no hay lugar para el diálogo, senador. Que vaya Luis Donaldo Colosio, nuestra representación con la ministra Norma Piña, y haga un diálogo civilizado, respetuoso, y luego venga y nos diga qué logró. Pues acuérdate que yo invité a la ministra presidenta Norma Piña hace mucho, ya es algo de mi pasado que no me quería acordar, la invité a una sesión del aniversario de la instalación del Senado. Estuvo ahí con nosotros y pues, hizo una serie de puentes y tal, y no tiene palabra, ese es el problema. Bueno. Norma Piña no tiene palabra, lo deja claro Gerardo Fernández Noroña. De nada sirve el diálogo con ella. Que vaya Luis Donaldo Colosio, que vayan los prianistas. Nada más que, por supuesto, que no se lleven un fajo de billetes, porque entonces sí, Norma Piña va a querer dialogar. Pero como Morena no llega con fajos de billetes, no llega con sobornos millonarios, no llega con una propuesta de mayores privilegios, mayor sueldo, mayores prestaciones, pues por eso Norma Piña incumplió con su palabra, dándole la espalda, ya no digamos, dándole la espalda a Morena o a la presidenta de México, no, ni siquiera al pueblo. Norma Piña le ha dado la espalda oficialmente a los propios trabajadores del Poder Judicial, a tal grado de que ya ni siquiera la enfermera Patricia Aguayo está del lado de Norma Piña. Hasta a ella le tocó recorte de sueldo, todo gracias y con cortesía de esos ministros a los que salieron a defender a capa y espada. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le parece bien que sea el Tribunal Electoral quien resuelva todo esto ante el desacato de Norma Piña. Y así se va a conseguir garantizar los derechos electorales de todos, sin excepciones. Entonces me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga, bueno, si la Corte no quiere, pues que se vaya al Legislativo o al Ejecutivo y al Legislativo, un mecanismo que permita que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta o que tuvo algún problema. Entonces la Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo. Y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salidas. No hay marcha atrás. El Tribunal Electoral está del lado de la democracia. Norma Piña se ha quedado sin armas y sin argumentos. La elección del Poder Judicial se va a llevar a cabo porque fue la petición de cuando menos 36 millones de mexicanos. Ya no hay manera de frenarlo. No hay manera de frenar la elección del Poder Judicial porque para donde le mueva Norma Piña ya fue exhibida y el Poder Judicial, nos quedó claro, es ambicioso y corrupto. El Poder Judicial ha decidido defraudar al pueblo de México. El procedimiento de insaculación será continuo, público y transparente. O sea, lo vamos a hacer en el salón de sesiones, transmitido por el canal Congreso, con notario público y con la invitación a todas y todos ustedes, y si algún senador o senadora quiere asistir, por supuesto que podrá hacerlo. Una vez que nosotros hayamos hecho la insaculación, le enviaremos el listado a la Suprema Corte para que ellos digan si aceptan o no que estos sean sus candidatos. No tiene el Poder Judicial ninguna posibilidad de detener el proceso. Si ellos dijeran, no, nosotros aunque hicimos la mayor parte del proceso, no aceptamos esas candidaturas, pues mala tarde, mi amigo, porque el tribunal ya nos ordenó que si la Corte no lo pasa a trámite o no lo aprueba, nosotros lo enviamos directo al INE como las candidaturas del Poder Judicial. Entonces es una determinación de la máxima instancia electoral del país, nosotros la vamos a acatar a pie juntillas. Pues así las cosas, no hay alternativa, no hay salida para Norma Piña. Será el Senado de la República quien, de la lista que habría sacado en primera instancia el Comité Evaluador del Poder Judicial, va a definir quiénes serán los candidatos del Poder Judicial.
A través, sí, de una insaculación, de una tómbola, como les gusta decir a los prianistas, pero ya habrían sido evaluados previamente por el Poder Judicial. No les queda de otra. No les queda más que agachar la cabeza y asumir que perdieron, o bien seguirse exhibiendo, y vamos a ver a qué otra artimaña recurren estos personajes. Mientras tanto, yo te pregunto si ya dejaste tu Yacilike, ya te reportaste aquí en los comentarios desde dónde nos estás viendo, qué número de like te está tocando, estás a favor o en contra de la revocación de mandato para los gobernadores, qué opinas de lo que está haciendo Norma Piña, participa en los temas, Cairolex, Yacilike, por favor, noticiosos. Repórtense. Dice, ya somos 1000 espectadores y solo 700 likes. Miren que aquí no falla quien me los ventile, noticiosos. Así es que llegando y dejando su Yacilike inmediatamente para que se puedan reportar y yo también irlos conociendo, irlos ubicando a través de los comentarios. Dice José Luis, mi presidenta terminando su mandato va para Naciones Unidas. ¿Cómo no? Ya, pon el link. Ahorita te pongo el link, no te preocupes. Dice... ¿Qué dice? Desde el Estado de México. Muchísimas gracias. Vayan dejando su Yacilike, noticiosos. Igual en Facebook los estoy leyendo. Dice también, la derecha son una porquería con todos sus servidores. Desde Teloloapan, Guerrero, muchísimas gracias, Uriel, un abrazo. Cárcel para Norma Piña y sus secuaces. Una pregunta, dice José Antonio Rodríguez. Ahí te va, te la voy a contestar. Nos pregunta José Antonio, ¿cuántos militantes afiliados tiene Morena y cuántos militantes afiliados tiene Acción Nacional? El PAN tiene afiliados alrededor de 300,000 militantes. Ahorita te saco la cifra exacta. Pero el INE les está pidiendo a los partidos políticos un mínimo de 260,000, me parece, si no me equivoco. Son 260,000 militantes el mínimo para conservar el registro. Acción Nacional anda rondando los 300,000. Morena, con datos del 2023, contaba con 2.3 millones de afiliados. Sí. 2.3 millones de afiliados de Morena contra casi 300,000 que tiene actualmente Acción Nacional. Vamos a ver si consiguen levantar su registro o si Acción Nacional se va a quedar al borde de quedarse sin registro, todo por culpa de que no generan simpatía con nadie. Dice, yo prefiero quedarme aquí viendo a Yacira. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un abrazo, bienvenidos todos los que van llegando y dejando su Yacilike. Por eso el PES perdió el registro, porque no les alcanzó la militancia. No está tan fácil como parece y bajo el escenario de Acción Nacional se ponen las cosas todavía más y más difíciles. Continuamos con la información y es que Donald Trump está temblando de miedo. Bueno, digamos que está en shock Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque no se esperaba que varios mandatarios a nivel internacional adoptaran las medidas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Resulta que a nivel internacional ya se le pusieron al tú por tú el de Panamá. Ya se le pusieron al tú por tú el mandatario no solamente de Panamá, sino también desde la Unión Europea, que porque si Groenlandia, bueno, pues ya dijeron que no, que ni más. Que no solamente Groenlandia no está a negociación, sino que tampoco ellos le van a cambiar el nombre al Golfo de México. También el presidente de Panamá ya salió a decir que el canal de Panamá es de Panamá y punto, san se acabó. La reciente discusión que se tuvo con el presidente de Colombia, en donde el presidente de Colombia le exigía a Donald Trump un trato digno para los migrantes colombianos y al final el gobierno estadounidense tuvo que ceder y asumir que tiene que darle un trato digno y humano a los migrantes que va a deportar. Así las cosas. Pero la derecha mexicana se sigue arrastrando, como ya lo decíamos. Le falta piso a la derecha mexicana para seguirse arrastrando ante Donald Trump, ante los intereses económicos y ante quien les pueda pagar los sobornos millonarios y seguirles solapando, por supuesto, su corrupción, su ambición y su necesidad de poder. Regalen sus valiosos y poderosos likes. Muchísimas gracias, Silvia. Dice, Jazz, soy el Yacilike número 805. Un abrazo hasta Tlalnepantla, Estado de México. Muchísimas gracias. Ya dejé mi Yacilike. Muchísimas gracias. El número 2, miren, en cuanto empezó el en vivo, Roberto Carlos llegó dejando su like. Muchísimas gracias. Lo veo en Mérida, Yucatán, México. Un abrazo a toda la gente bonita de Mérida y a todos ustedes, noticiosos, por acompañarme en esta emisión.
Gracias, como siempre, a los moderadores, hasta Atlixco, Puebla, para Severiano Rojas, muchas gracias. Y también noticiosos, un abrazo a todos ustedes por estar aquí en el chat, por dejar sus likes y sus comentarios, compartan. Suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones, que en un ratito regresamos con más información. Yo soy Yasira Handal, bye bye.